Damas y caballeros, buenos días. Es un altísimo honor para quienes habla, Arturo Dávila Mera, atender con mucha humildad a esta amable y gentil invitación que me hiciera la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Coordinación de Producción y Recreación de Saberes en el Eje Geopolítico Regional General José Félix Rivas. En este primer encuentro de políticas públicas en América Latina y su realidad actual, y a su vez en el marco del bicentenario de la Batalla de Carabobo y el 18º aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Durante este encuentro vamos a abordar los siguientes temas: las redefiniciones de la contemporaneidad, enfoques educativos desde estas visiones del entorno global, las políticas públicas en educación y finalmente arribaremos a conclusiones sobre los temas tratados. La globalización ha sometido al planeta a severos cambios al eliminar prácticamente las distancias mediante el uso de las tecnologías y especialmente con el aparecimiento de la Internet. Este fenómeno globalizante pone en discusión e interpretación relativa a los conceptos tradicionales en todas las áreas, pudiendo incluso afirmar que la distancia desaparece, símil que puede demostrarse incluso matemáticamente, incomodando abruptamente a los amantes de las ciencias duras y poniendo en evidencia el aparecimiento de otro tipo de aproximaciones a la ciencia, cuestionando incluso a la lógica tradicional y dando espacio y lugar a la lógica difusa. Los cambios en la actualidad, en la actitud de las personas y las repercusiones en todos los ámbitos del quehacer humano se hacen evidentes, debiendo remozar las concepciones básicas de las relaciones internacionales, de la política, de la educación y en general de todo aquello que representa la interacción social y, por supuesto, nuestra relación con el medio ambiente que nos soporta y nos sostiene. A esta contemporaneidad, diferentes autores le han dado diferentes denominaciones según su interpretación, dentro de las cuales, por supuesto, enfocan características particulares de cambio o de adaptación a la educación en este entorno. Revisaremos brevemente las principales para desembocar en el tema que nos atañe en la presente exposición, referido a su concepción y aplicación en las políticas públicas relacionadas con la educación. De este modo, y en aras del tiempo designado para esta ponencia, empezaremos revisando brevemente la concepción que al respecto presenta Jean-François Lyotard, quien se refiere a esta contemporaneidad bajo la designación de posmodernidad, ambiente en el cual indica que debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Jean-François cuestiona las condiciones humanistas que, según él, han conducido a las sociedades durante el último siglo y medio. Al respecto manifiesta que la política liberal y democrática, nacida de la Revolución Francesa, pretendía que la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la cultura formaría ciudadanos responsables capaces de pronunciarse sobre el destino de la comunidad. Sin embargo, a la hora de los resultados, considera que se mantiene la tendencia a conservar las desigualdades existentes. Dice él que, y abro comillas, nos encontramos con sociedades en las que la manipulación del poder y los medios han desplazado la libertad de pensamiento y para la que la educación no ofrece una finalidad rentable ni operativa. Cierro la cita. Nos invita a reflexionar en que el saber científico no es todo el saber, dejando entrever que no existe una metodología exclusiva que pueda conducir a nuevos saberes, idea que posteriormente refuerza uno de los principales argumentos de la transcomplejidad. Tiene presente y demanda que el hecho a la verdad
debe ir ligado al derecho a lo justo, y por tanto que la ciencia, la ética y la política deben estar relacionadas, garantizando indirectamente la empleabilidad de los egresados. En este análisis de Lyotard nos lleva a reflexionar en la necesidad de aterrizar las políticas públicas diseñadas para la educación, ya que éstas, íntimamente ligadas a la productividad y desarrollo de la sociedad. La realidad palpable es que la materialización de dichas políticas públicas se realiza, pero su ejecución suele quedar en el papel y sobre todo en las buenas intenciones. Así no causa admiración encontrar abogados, ingenieros, incluso médicos conduciendo transporte público en el delivery o dedicados a menesteres relacionadas con el emprendimiento distintas a su eje formativo principal, o simplemente desempleados, debido a que la oferta académica no empata con la necesidad del mercado laboral. Este cuestionamiento es una primera llamada de atención al sistema educativo clásico basado en programas rígidos, a suerte de moldes de pensamiento y en un diseño curricular a ser cumplido a cabalidad y evaluado más por normas que por criterios referenciales, cuya aplicación se va haciendo cada vez más necesaria para despertar la creatividad. No se termina de considerar aún los diferentes nexos con el entorno ni la integralidad del ser humano. Por su parte, Xiaodin Sardar se refiere a esta contemporaneidad como tiempo posnormal, haciendo referencia a una aproximación al uso de la ciencia en asuntos donde, cito comillas, los hechos no son seguros, los valores están en disputa, los riesgos altos y las decisiones urgentes, cierro comillas. Esta acepción parece especialmente idónea para la educación, donde la ciencia educativa normal posiblemente ya ha dado todo lo que puede llegar a dar, dejando abierto el camino a nuevas formas de abordar esta noble tarea con propuestas innovadoras como la educación transcompleja. Según el citado autor, tiempo posnormal hace referencia a la pérdida de confianza en los imaginarios, en conceptos e instituciones que sustentaban una normalidad genérica, la del sistema de vida del mundo occidental en las últimas décadas del siglo XX. Afrontarla con fuerza requeriría, entre otras actuaciones, repensar a fondo el sistema educativo, algo que considera prácticamente imposible por los intereses creados y porque el pensamiento estratégico brilla por su ausencia, no solo en el ámbito político, sino también en estamentos intelectuales y universitarios. Ya no se puede confiar en que los dirigentes sabrán qué hacer para superar las dificultades o resolver los problemas, o en que las ciencias tradicionales nos lleven a identificar, aislar y solucionar dichos problemas. Al referirse a esta situación, Sardar indica que la complejidad, el caos y la contradicción son las fuerzas que impulsan y dan forma a un tiempo en que, como sociedad, no confiamos poder retornar al pasado que hemos conocido, ni tampoco estamos seguros de encontrar el camino para un futuro deseable y sostenible. En educación, porque los jóvenes de hoy no tienen experiencia personal de ningún tiempo anterior, ni ninguna responsabilidad de que el mundo sea como es, pero sí implica que debemos reconocer que los problemas del mundo, especialmente los relativos a la educación, son intrínsecamente complejos e interdependientes y que no admiten soluciones simplistas, pues la actividad educativa se interrelaciona con la culturalidad, identidad, convivencia armónica y fraterna, desarrollo y progreso de los pueblos ante una realidad en la que nos hace falta retomar la generosidad, solidaridad, prudencia, humildad y determinación. Con este espíritu debemos proyectar las políticas públicas de educación en tiempos posnormales, caracterizados por complejidad, caos, contradicciones, mutabilidad, alcance global, escala global, simultaneidad. Por su parte, el sociólogo y filósofo polaco contemporáneo Zygmunt Bauman nos habla de la modernidad líquida como una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman
la define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y económicos. Repensar la educación nos lleva a otra escena que no es meramente económica o economicista, dice Bowman, que se trata de otorgarle poder de la necesidad de que la educación apunte y aporte sus saberes y quehaceres a la construcción de una nueva ciudadanía, situándola fuera de la trampa economicista. Esta formulación tal vez ayude a salir de la perplejidad pedagógica de este nuevo siglo. Quizás podamos desplegar la propuesta de Bowman, ponerla en práctica en cada lugar donde se ejecuten prácticas educativas para que dé sus frutos, pues no está claro cómo la educación a lo largo de la vida, para salvar la trampa de la empleabilidad puntual y precaria, pueda dar soporte a cada sujeto en sus particularidades y en sus dimensiones cultural y social. Cómo cada sujeto en lo particular y en su interacción social podrá reajustar el significado del tiempo. Aquí podría entrar en juego la idea de las tres hélices de la educación que procura una coordinación permanente entre la academia, el Estado y la empresa privada. En el pasado, la educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de ajustarse a las cambiantes circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero ahora debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo y preparar armónicamente el entorno con adecuadas políticas públicas que permitan que los conocimientos que imparte la academia estén acordes con las necesidades de los planes de desarrollo e intereses nacionales en comunión con los requerimientos de la empresa privada, procurando garantizar de este modo que la labor académica se desarrolle con la seguridad de que sus frutos, los nuevos profesionales, encuentren trabajo y aporten al desarrollo y potenciación del Estado-Nación. En este punto, cabe recordar la definición de Estado para comprender el contexto al que nos referimos. Así, Rivas 2007 lo define como, abro comillas, una organización jurídica de la sociedad o más precisamente como la organización de aquellos grupos humanos asentados en un territorio denominado. Cierro paréntesis. Igualmente, lo contemplado por Serra Rojas en cuanto al Estado, y cito, este se integra u organiza como una población o elemento humano asentada en un territorio, porción determinada del planeta, provista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su cargo. Termino la cita. Desde esta perspectiva, el Estado es el encargado de diseñar las políticas públicas en las diferentes áreas para el desarrollo del país, tanto en el área de la política, salud, economía y la educación, entre otras. Asimismo, se define las estrategias que se implementan para lograr los objetivos planteados de acuerdo con lo que establecido en su Constitución y planes. Al respecto, la política pública, según Peters, 2001, cito, es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Termino la cita. Por lo que es responsabilidad del Estado asumir lo concerniente al bienestar de los mismos adoptando mecanismos que garanticen el enlace de los fines supremos establecidos en su Carta Constitución. Existen organismos internacionales que hacen referencia a estas políticas, sobre todo las educativas, y hacen un llamado a los gobiernos para que las acojan. Entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2015 planteó entre los objetivos de la Agenda 2030, comillas, que la educación es fundamental para lograr un proceso político más constructivo, participativo e incluyente. Cierro comillas. En este enunciado se reafirma la posición emitida en la Declaración de Incheron, realizada durante el Foro Mundial sobre Educación en el 2015 de la UNESCO. En los últimos años se ha exigido a los estados el diseño e implementación de políticas educativas para la educación superior que atiendan la naturaleza pública del derecho, las necesidades del Estado
y de las instituciones a nivel general, dando respuesta de manera eficiente y eficaz a los problemas sociales y educativos que afectan a la población en general. En el caso de la educación, sobre todo en el nivel superior que se tiene en América Latina, se requiere actualmente, dada la situación que vive el mundo entero por los estragos causados por la COVID-19, donde la sociedad se enfrenta a la más profunda conmoción social y reestructuración creativa de todos los tiempos, de esfuerzos y disposición de todos los ciudadanos para cumplir los objetivos y alcanzar el nivel de desarrollo en cada país. Esta efectividad dependerá de la manera como se propongan, aprueben y se apliquen las políticas establecidas. La declaración antes mencionada exponía que, abro comillas, la educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. Cierro comillas. Por lo tanto, como se menciona, es el Estado por mandato constitucional quien define las políticas y realiza la ejecución o aplicación de estas. Por tanto, podemos colegir que se requiere de altos niveles de compromiso y coordinación para implementar estrategias entre las instancias de gobierno, la empresa privada y la academia que permitan garantizar que las necesidades del Estado para desarrollo y tecnología sean cubiertas con personal profesional calificado en los organismos productivos del país y además que los profesionales estén familiarizados con las instituciones donde ejercerán su rol. Por su parte, la educación militar ecuatoriana incorpora en el diseño pedagógico tanto del modelo educativo de las Fuerzas Armadas como en el diseño curricular de la carrera de Ciencias Militares un cúmulo de teorías del conocimiento que caracteriza una educación integral, que busca ubicarse a la vanguardia de la educación superior en el Ecuador. Este cúmulo de teorías dependen del tipo de habilidad y destreza que se busca incorporar en el estudiante militar, que va desde conductismo operante en las actividades de riesgo como el manejo de armas, el paracaidismo, en donde se requiere realizar estrictamente las actividades preestablecidas por el instructor militar. Interaccionismo simbólico en instrucción formal, en donde se adoptan formas militares como propias y da significado a gestos o movimientos propios del militar. Y constructivismo, en el estudio de la estrategia y conducción militar, en donde, dependiendo de la amenaza que se vive, se procura buscar propuestas de la mejor solución, así como una construcción social propia de la realidad al desarrollar una identidad y ser parte de una cultura militar. En el proceso de transformación permanente del modelo educativo de Fuerzas Armadas y del diseño curricular de la carrera de Ciencias Militares, se ha adoptado un enfoque basado en competencias, en procura de contribuir a la optimización de la educación militar. Las competencias se fundamentan en el campo ocupacional del futuro soldado, en donde se relacionan los indicadores de la evaluación al nivel de los logros alcanzados, los cuales son medibles tanto cuantitativa como cualitativamente. Esto requiere de otro tipo de planificación académica de carácter modular que permite optimizar recursos, integrar contenidos y sistematizar la evaluación, y por periodos académicos que obedecen a la naturaleza formativa militar respectivamente, dando eficiencia a la labor docente y discente, evitando caer en evaluaciones repetitivas y frecuentes en las asignaturas. Estos conocimientos fundamentales van de la mano con un férreo entrenamiento físico, mental, académico y axiológico que permitan a los soldados alcanzar soluciones en ambientes complejos, conflictivos o de tensión de manera legal, legítima, rápida y eficaz. Como conclusiones, podríamos decir que el entorno global transcomplejo ha recibido diferentes denominaciones según el enfoque de cada autor que lo aborda. Su factor común está en aceptar que la influencia de la tecnología y las comunicaciones, especialmente de la Internet, ha modificado considerablemente el quehacer humano en todas sus expresiones, acelerando sustancialmente su ritmo cotidiano y cambiando los principios basales éticos, estéticos y axiológicos a los que estábamos acostumbrados antes del fin de la Guerra Fría.
La educación también se ha visto abocada a adaptarse a esta dinámica constante que resulta prácticamente impredecible y ambigua. Las políticas públicas requieren sintonizar objetiva y adecuadamente las necesidades del Estado en cuanto a desarrollo, progreso y bienestar. Y una vez definidos estos objetivos nacionales permanentes y objetivos nacionales actuales, realizar una planificación armónica y transdisciplinaria entre sus carteras que se traduzca en políticas públicas que a su vez coadyuven a la consecución de dichos objetivos con profesionales debidamente capacitados, con alta y actualizada calidad académica y que además garanticen que dichos profesionales, fruto de la academia, tengan las adecuadas oportunidades de empleabilidad con aras a conseguir un adecuado desarrollo personal, social, económico, cuyo resultado sea el progreso y la seguridad de la nación. Damas y caballeros, muchas gracias, estoy a su disposición.